Hola, soy Mauricio Herrera, director del semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los principales temas que trae esta edición del semanario Universidad. En esta ocasión, usted podrá leer en el semanario Universidad: Gobierno tiene listo el plan para cerrar el Consejo Nacional de Producción. Una propuesta de proyecto de ley plantea crear el Consejo Nacional de Comercialización Alimentaria, dar en concesión a la FANAL y derogar la ley de las ferias del agricultor. También puede leer: el MOP pagó sin justificación 675 millones de colones en horas extras. Además, la Universidad de Costa Rica entregará el título de doctor honoris causa a Franklin Chang Díaz. Y también Osvaldo Sauma, el poeta es un relámpago, un chispazo, en el suplemento Los Libros de esta edición del semanario Universidad. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a don William Barrantes, presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, y a Percy Marín, secretario general del Sindicato Pro Trabajadores del Consejo Nacional de Producción. Y vamos a profundizar en la polémica, la controversia pública que ha ocurrido en estos días en torno a las acciones para transformar al Consejo Nacional de Producción. Les agradezco su presencia en nuestro programa. Los agradecidos somos nosotros. Mucho gusto. Un gusto. Don William, hay una propuesta de proyecto de ley que nosotros tenemos y que la publicamos en este semanario, en esta edición, en donde esta propuesta de proyecto de ley contiene la creación del Consejo Nacional de Comercialización Alimentaria, propone dar en concesión a la Fábrica Nacional de Licores, propone derogar la ley de ferias del agricultor y cesar a los trabajadores del CNP para recontratarlos posteriormente. ¿Por qué, si la propuesta existe, el gobierno ha intentado negar la existencia de este documento? La ministra de Agricultura ha dicho reiteradamente que no existía nada realmente al respecto, pero es un hecho que ya hay algo bastante avanzado. Si bien es cierto, no es un proyecto de ley, sí es una propuesta bastante, una versión casi final, se puede decir. ¿Por qué razón se ha intentado ocultar o negar la existencia de esta propuesta tal como está? Me parece que el problema central que ha habido aquí es un problema de lenguaje. Cuando las organizaciones como la Junta Nacional de Feria, algunos dirigentes y el sindicato ha dicho que hay un proyecto de ley, eso toma lugar cuando se presenta en la Asamblea Legislativa. Mientras que lo que tenemos aquí no es un proyecto de ley, es un anteproyecto borrador en proceso de elaboración. Esto ha recogido durante ya más de 6 meses algunas inquietudes y planteamientos que precisamente tratan de resolver el problema financiero que tiene el CNP y de reposicionamiento, porque realmente ya cumplió con la etapa que le habíamos determinado a nivel de reconversión productiva. Pero sí se están haciendo estas propuestas en ese sentido, digamos, de crear, por ejemplo, esta organización, esta nueva institución, el Consejo Nacional de Comercialización Alimentaria. Desde luego que sí. Eso es un proceso en el cual quiero decirle muy claramente de que no hacerse absolutamente nada sobre este proceso, no vamos a tener más CNP, si acaso en términos de 3, 4 meses. Porque la realidad financiera que vive es totalmente insostenible y así lo ha dicho la Contraloría General de la República. Don Percy, ¿ha habido algún espacio en ese tiempo para consensuar lo que este documento plantea? Bueno, Mauricio, muchas gracias por la oportunidad y agradecer a la Universidad de Costa Rica por el espacio también. Esta institución benemérita y que siempre está al lado de las luchas sociales y en el respaldo de las organizaciones. Bueno, el proyecto se lo envió don William Barrantes a Sinconapro, que es la otra organización sindical. A nosotros nunca se nos envió este anteproyecto o este proyecto, porque bueno, lamentablemente ahí nos desconocen como organización sindical y lo desconocíamos totalmente. Lo pudimos conseguir a través de los compañeros de Sinconapro, que sí nos lo facilitaron, y con nosotros no ha habido ningún tipo de negociación en ese sentido. Y en cuanto al contenido de este documento, de alguna manera ha habido comunicaciones o ha habido algún tipo de reunión o encuentro para hablar, digamos, de las
necesidades que existirían para reestructurar o cerrar el Consejo Nacional de Producción? Bueno, como le digo, Mauricio, con nosotros, con CIPRO-CNP, no ha habido ningún tipo de comunicación y lo obtuvimos a través de los compañeros de CINCONAPRO. ¿Todo el contenido de este documento ha sido una sorpresa para ustedes? Cuando lo pudimos recibir, la copia que nos facilitó los compañeros de CINCONAPRO. Lo estudiamos y realmente el proyecto no dice mucho. Prácticamente lo que dice ahí está contenido en esta ley orgánica del Consejo Nacional de la Producción, que es sumamente rica en lo que a protección de los pequeños y medianos agricultores, el fomento del sector agropecuario, fortalecerlo aún más, y lo que lleva el proyecto, y con todo el respeto a don William, es simplemente cerrar el CNP por cerrarlo, ¿verdad? No tiene ningún sustento técnico eso, ese proyecto, no se ha analizado, no se ha discutido, simplemente se ha conocido a nivel de las esferas del sector agropecuario, que sería el CNP, bueno, la Administración Superior y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Don William. No, en efecto, no se le ha entregado al CIPRO-CNP el anteproyecto, porque entramos en la primera fase de negociación. Vamos a ver, la primera etapa que tuvimos fue el de conceptualizarlo, y para eso nos reunimos con 11 centrales sindicales, nos reunimos con todas las organizaciones de productores, discutimos la conceptualización, estuvimos en foros mixtos, en foros regionales, hablamos con los agricultores, y de ahí sale y se recoge en cierta manera un documento, como usted bien lo señaló al inicio, estructurado para entrar en el proceso de negociación o de análisis, y empezamos precisamente en la parte interna con el sindicato de CINCONAPRO, que es el otro sindicato que tiene la propiedad de la convención colectiva, y así lo establece el convenio colectivo. Don William, tenemos que ir a y don Percy, tenemos que ir a una pequeña pausa, regresamos en unos minutos, siga con nosotros para conocer mejor lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional de Producción. Gracias. Don William, decía usted en el bloque anterior que el CNP, independientemente de la decisión que se tome con él en los próximos meses, cerraría. Entonces, ¿cómo es que está la situación? En primer lugar, el proyecto habla claramente de tomar las acciones necesarias para cesar a los trabajadores, pero también usted nos está diciendo que independientemente de que esto se llegue a aprobar o no, la institución tendría que cerrar. ¿Podría un poco explicar más al respecto? Sí, desde luego. En primer lugar, este trabajo ha sido hecho por los profesionales del CNP, con ayuda del sector agropecuario, y ha también participado organismos internacionales de la calidad de las Naciones Unidas a través de la área de FAO, que se conoce como la organización especializada en la parte alimentaria. Lo mismo hemos tenido también la participación y análisis de expertos en el caso del IICA. Ahora, el problema que tenemos aquí en el CNP es que no se han tomado las decisiones en los últimos 15 años cuando debieron tomarse en tiempo y en su momento, y ha postergado tanto la decisión y la toma de decisiones que finalmente tenemos el tiempo agotado. Pero el documento sí plantea el cierre de la institución, el cese de los trabajadores y la recontratación de ellos, en algunos casos. Permítame señalarle que no es tan relevante el documento mismo en la transformación de la ley como el proceso de transformación del CNP, que es la reconceptualización de la tarea institucional, sobre todo encontrando un equilibrio financiero que no tiene y que ha perdido en los últimos 12 años. Don Percy, ¿cómo fue que el Consejo Nacional de Producción llegó a esta situación en donde pareciera que están contra la espada y la pared, según lo que nos está diciendo don William? Bueno, desconocemos realmente hasta dónde llegó el CNP o dónde ha llegado. Yo creo que esa situación ha venido por malas administraciones, malas ejecuciones de los que han llegado en los gobiernos de turno a administrar el CNP. Pero porque el CNP, a través del programa de abastecimiento institucional, que es un programa de los pequeños y medianos agricultores, puede generar suficientes ingresos para que el CNP se pueda sostener, y también la Fábrica Nacional de Licores. Es más, dicen que el CNP, bueno, está en una crisis financiera. Revisando los informes de liquidaciones que se entregan a la Contraloría, si usted puede ver desde el año 2006 al 2013, el CNP tiene superávit. Entonces, ¿cómo se explica eso? Don William. No, no es cierto esto.
nunca ha tenido superávit en esos tiempos, va bien, tenemos una deuda acumulada de 12.800 millones, yo no sé la experiencia que tiene él en análisis financiero, pero efectivamente esa acumulación de pérdidas más los impuestos que no se han podido pagar en los últimos 15 años y que realmente acumulan una deuda casi de 31.000 millones de colones, que lo señala en el informe de la Contraloría, el DFOE 05-2013, realmente le hacen un ordenamiento a la Junta Directiva del CNP y al Consejo de Gobierno, como a la Asamblea Legislativa, de que tome decisiones sobre el CNP. Y eso es exactamente donde estamos, tomando decisiones, porque la decisión, en este caso del Consejo de Gobierno, de la Junta Directiva y de la Administración del CNP, es no cerrar el CNP, sino transformarlo. Ahora, bueno, en primer lugar, el documento dice que el CNP como tal, por lo menos en sus siglas o en su nombre, desaparece y se convierte en el Consejo Nacional de Comercialización Agroalimentaria. Pero digamos, en ese proceso de transformación, ¿cuál es la relevancia o cuál es la utilidad de, por ejemplo, derogar la ley que da pie a la existencia de las ferias del agricultor? Sí, me parece que lo importante aquí es que estamos reconceptualizando la comercialización agroalimentaria. La estamos visualizando en un apoyo de una red de suministros en manos de los pequeños y medianos productores, en lo que es realmente la agricultura familiar, en la agricultura del pequeño y mediano productor, en la fase de agroalimentación. Eso es lo que realmente quiere el Poder Ejecutivo en este caso. Pero cuando se deroga la ley de las ferias del agricultor, ¿cuál es el marco legal entonces que habilita la existencia de esas actividades, de las ferias del agricultor? Sí, déjeme decirle que la conceptualización de la nueva institucionalidad está en la fase mayorista, que es exactamente la fase regionalizada que deberíamos de tener en este país. Tenemos que reconceptualizar la parte de lo que significa el segmento de mercado minorista y también reconceptualizar lo que es el mercado institucional o compras del Estado. Don Percy, ¿en qué se fundamenta la denuncia de ustedes como sindicalistas de que se quieren privatizar las ferias del agricultor? ¿Cuál es el sustento de esa afirmación? Bueno, tal vez no sería el más indicado para responder. Aquí serían, digamos, los miembros o los integrantes de la Junta Nacional de Ferias y de la Confederación de Centros Agrícolas Cantonales, que ellos podrían explicar. Pero bueno, el proyecto de ley lo que hace es eliminar la ley de ferias del agricultor. ¿Quién administra las ferias del agricultor? Una Junta Nacional de Ferias. ¿Quiénes las integran? Los comités regionales la integran esa Junta Nacional de Ferias. Ellos son, la mayoría de pequeños y medianos agricultores deciden sobre lo que es la Junta Nacional de Ferias y cómo se van a distribuir y cuál es el trabajo que ellos tienen que desarrollar para fortalecerlas. El problema es que con el nuevo proyecto de ley, el gobierno quiere, digamos, a través del Consejo Nacional de la Comercialización Agroalimentaria, fiscalizar, mandar, y entonces va a ser ese órgano el que va a decidir sobre las ferias del agricultor. O sea, se va a concentrar en pocas manos todas las decisiones que tienen que ver con todos estos pequeños mercados. A lo que a nosotros nos preocupa es que con todo este proceso de globalización de los pequeños mercados, todas estas ferias del agricultor pasen a manos privadas y se comience a generar un proceso de concentración de estos mercados y los pequeños y medianos agricultores queden por fuera, como ha venido sucediendo durante estos últimos años. Don William, ese sería el efecto que causaría la derogación de la ley 8533 de la regulación de las ferias del agricultor, que está aquí en el artículo 28, inciso N de este proyecto. En absoluto. Lo que estamos haciendo es empoderando al CNP en lo que es la fiscalización de las ferias del agricultor. ¿Y por qué es necesario derogar esa ley para hacer ese objetivo? No. ¿Eso no se puede hacer manteniendo la ley de las ferias? Sí se puede mantener, pero hay que hacer una transformación profunda de la ley 8533 y precisamente eso es lo que plantea el anteproyecto, la discusión, y de hecho ya iniciamos la conversación con los distintos centros agrícolas y los administradores de los agricultores, porque hay denuncias serias que tenemos que ver en términos del manejo de la transparencia, de la parte financiera, de la intromisión de intermediarios y precisamente la parte de amañar las mismas elecciones de los mismos representantes. Y déjeme decirle que las ferias siempre han sido privadas. Yo no sé dónde sacaron eso es totalmente falso. Pero digamos, en ese sentido, imagino que lo que se habla de ahí es de que haya preponderancia, por decirlo así, de pequeños y medianos productores y que no sean grandes cadenas o grandes empresas que estén presentes. Quizás ha habido una indefinición del concepto privado de lo que se quiere hablar, pero más allá de eso, ¿por qué entonces, si le reelaboro un poco la pregunta,
¿por qué si se requiere hacer ajustes, para hacer ajustes se elimina el marco legal de esas ferias? ¿Cuál es la necesidad de eliminar el marco legal, la ley 8533, para entrar a hacer esos ajustes y corregir esos problemas? Esos problemas no se pueden corregir sin necesidad de eliminar ese marco jurídico que da la existencia a las ferias del agricultor. Hay dos vías en esto. Uno es reformar profundamente la ley de ferias, que me parece que eso es un camino y el camino correcto, y sería solamente esa tarea. ¿Y lo han planteado así como por supuesto que lo hemos conversado? Sí. Lo hemos conversado con las organizaciones de productores, de hecho están trabajando ya en los procesos de elaboración de esta parte, y hemos planteado en este caso básicamente 3 aspectos. Uno es la transparencia con respecto a los dineros que los agricultores están diciendo de dónde se invierten, dónde están, porque son alrededor de más o menos 1.500 millones lo que se maneja solamente en lo que es pagos de usos del suelo, emisiones de carnet, y de eso la Junta Nacional de Ferias tiene 5% y resulta ser que no quiere dar explicaciones. Bueno, tiene su razón, porque realmente eso es un negocio privado. Y otra de las denuncias que tienen los agricultores es que hay un 80% ahorita de intermediarios y hay empresas que están haciendo la comercialización. Para continuar hablando de esto, lo haremos en el próximo segmento. No se aleje de su televisor. Volveremos en unos minutos. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión conversamos con don William Barrantes, presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, y con Percy Marín, secretario general del Sindicato Pro Trabajadores del Consejo Nacional de Producción. Don William, entonces, de acuerdo con lo que usted nos estaba comentando, no es imprescindible derogar la ley de ferias del agricultor para hacer las transformaciones que se requieren. Entonces, ustedes eliminarían de la propuesta que están negociando ese inciso que elimina la ley de las ferias del agricultor. Sí. Por supuesto que sí, estamos totalmente en conversaciones en esa línea. No nos interesa la administración, como han dicho, no ese es el propósito. Sí, la fiscalización de un circuito comercial que vende alrededor de unos 50.000 o 60.000 millones de colones de los agricultores, porque realmente lo que estamos aquí buscando es la construcción de una red de suministros en la cadena agroalimentaria que incluye la fase mayorista, la fase minorista y las compras del Estado. Don Percy, desde esta perspectiva, ustedes, digamos, se darían por satisfechos, por lo menos en una parte, si esta norma o este cambio es retirado del proyecto de ley. Bueno, yo diría, y ese es el consenso de las juntas directivas de CIPRO-CNP y Sinconapro, es el retiro total del proyecto, porque el proyecto no tiene sentido cuando hay una ley orgánica del CNP sumamente rica que recoge todos los aspectos que están ahí. Simplemente lo que hace ese proyecto de ley es derogar esta ley. Simplemente, ¿por qué? Porque se quiere cerrar el CNP. ¿Por qué? Porque el CNP no va con los intereses de los grandes comercializadores en este país, y eso tiene una tendencia a nivel mundial, es globalizar toda la comercialización de los alimentos en este país y en los demás países del mundo. Entonces, esta ley impide que los grandes se apoderen de la comercialización de los productos de los pequeños y medianos agricultores, inclusive de los frijoleros que están ahí en un problema con poder colocar sus cosechas. Y precisamente los expendios en su oportunidad daban esa garantía de que las cosechas de los pequeños y medianos agricultores pudieran colocarse. ¿Y en qué medida este proyecto de ley modifica esas protecciones que tiene la actual ley del Consejo Nacional de Producción? Porque deroga totalmente esta ley. Aquí la ley permite que los pequeños y medianos productores puedan importar inclusive insumos a través de todas sus organizaciones. ¿Quiénes son los que importan insumos en este país? Eso hay que averiguarlo, hay que investigarlo. Los productores tienen garantías a través del programa de abastecimiento institucional, que es un programa de 100.000 millones de colones para que ellos puedan comercializar. Lamentablemente, el programa de abastecimiento institucional ha caído en una situación sumamente lamentable por todas las administraciones que han habido, y en este momento está en una seria crisis financiera. Don William. Mire, esto es, yo no sé, pero me parece que no ha leído bien el anteproyecto, porque recoge todos esos conceptos que ha venido haciendo, más bien los mejora. Y lo que estamos aquí es uniendo el trabajo con una organización que también está duplicando, que es la parte del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario.
El programa integral de mercadeo tiene la fase mayorista y la fase mayorista tiene que ser regionalizada, pero ellos no tienen regionalización. El fortalecimiento de la comercialización agroalimentaria tiene que darse regionalizadamente a través de un sistema incorporado e integrado en el cual incluye las compras del Estado, o sea, el mejoramiento del país. Y déjeme decirle que es ahora precisamente que se toma como una actividad prioritaria del CNP el programa integral, porque en los últimos 10 años no ha sido un programa donde el sindicato tampoco ha hecho mucho al respecto. Ahora, don William, el artículo 8, inciso E, de este proyecto de ley, y el artículo 19, hablan de la posibilidad de dar en concesión o dentro de la figura de gestión interesada a la Fábrica Nacional de Licores y otras actividades del CNP. ¿Por qué razón? ¿Cuál sería el interés de entregar bajo la figura de gestión interesada un negocio como la producción de licores? Mire, la respuesta es obvia. ¿Cómo es que tenemos casi 2 décadas de tener plantas ahí del CNP, graneleras, y no se han podido poner en operación? Y resulta ser que hace 1 año y medio para acá es que comenzamos la posibilidad de ponerlas a trabajar. ¿Y por qué ustedes no pueden ponerla en operación y una empresa privada sí podría hacerlo? Simplemente se saca de lo que es el tipo de operación, de lo que es el ámbito público. En el caso, por ejemplo, de la planta Terraba, que es un ejemplo de lo que se debe hacer en este país, una planta que estuvo 15 años sin operación, no hubo capacidad de ponerla en operar y hoy está a favor de los pequeños y medianos productores arroceros en el sur. Don Percy, ¿por qué el CNP sería incapaz de administrar por sí mismo o es incapaz de administrar por sí mismo la FANAL? No, sí es, o sea, el CNP puede administrar. Yo creo que aquí el problema es intereses que hay detrás de la Fábrica Nacional de Licores y ya sabemos quiénes son los que están detrás de la Fábrica Nacional de Licores. Ahí mismo, bueno, voy a un punto que nos llama mucho la atención. En el artículo 17 del proyecto de ley se habla de las exenciones fiscales y se dice que el CNP quedaría exonerada del pago o la nueva institución, el CNCA, quedaría exonerado del pago de impuestos y también la Fábrica Nacional de Licores. Le hago la pregunta, ¿eso podría implicar que se dé la Fábrica Nacional de Licores en concesión a un privado y que se le exonere del pago de impuestos? Mire, la explicación es muy simple, es que a la Fábrica Nacional de Licores la pusieron a pagar impuestos cuando el CNP está exonerado de impuestos y esas son las deudas que tiene con respecto a la Dirección de Tributación. Pero no son esos impuestos que pagan todo el mundo, cuando se trata de ventas, cuando es de la renta. Y entonces hay que separar lo que son impuestos generales de los impuestos específicos y ahí hay un tema muy claro que hay que diferenciar. Si eso estuviera, digamos, en este caso, por ejemplo, de una empresa, en manos de una empresa privada, pero no es eso lo que estamos en este momento buscando. Lo que estamos buscando en el caso de la Fábrica Nacional de Licores es que ha venido perdiendo ventas desde hace 15 años y no han podido detener esta cosa. Lo que estamos haciendo ahorita es reposicionando las ventas, buscando una nueva conceptualización, buscando mercado internacional, pero requiere de plataformas distintas para poderse hacer si no seguimos exactamente lo mismo. En el caso de las plantas, por ejemplo, yo le pregunto a Percy, ¿por qué no han puesto las plantas a operar? Como si está ya operando en el caso de Liberia, como si está operando ya en el caso de Terra, pero no hicieron nada. Mire, le voy a decir otra cosa más, que me duele decirlo. Resulta ser que la Fábrica Nacional de Licores hicieron una parte de una donación y yo no sé qué hizo el sindicato. Mire, aquí el asunto es que a veces la donación de un terreno, de una parte donde están los mantos acuíferos, cuando hablamos de la administración... ¿Una donación a quién? A la Municipalidad de Grecia. Cuando realmente trabajar conjuntamente deberíamos de buscar la forma de mejorar la capacidad impositiva, está bien, de mejorar la producción y eso es exactamente lo que están haciendo los compañeros de AFANAL y los compañeros del CNP y los profesionales que también están ahí de buscando alternativas para sacar adelante el CNP. Ahora, en el caso de que se diera como lo plantea el proyecto, el cierre del CNP y el cese de los trabajadores, ¿cuántos trabajadores, digamos, deberían ser cesados y cuántos, imagino que ya se han hecho estudios al respecto, cuántos deberían ser recontratados? No hay estudios todavía al respecto. Es que estamos en el proceso de exploración y lo que estamos buscando es el acuerdo para llevar un proyecto de ley cuando sea el nivel de consenso adecuado, que va a durar 3 o 4 o 5 años en la Asamblea Legislativa, como sabemos que son los trámites. Eso no se aprueba de la noche a la mañana. De momento lo que tenemos en mente es cómo salvar a CNP. Don Percy. Nada más le muestro un grafiquito del año 2010, esto es sacado de los informes de la Contraloría, donde dice que la venta de alcoholes y licores fue de 12.138 millones y el PAI, venta de productos agroindustriales, agrícolas y carnes,
14.946 millones. O sea, que son dos programas que dejan dinero suficiente para que el CNP se pueda sostener y la Fábrica Nacional de Licores. El problema en este momento es un problema político, no es un problema financiero y económico. Es cierto que hay cierta situación financiera, pero para solucionar ese problema, estas dos organizaciones, CIPROCNP y Sinconapro, presentamos dos proyectos a la Asamblea Legislativa para que se exonere a la Fábrica Nacional de Licores del pago de esos impuestos que se le están cobrando. ¿Cómo es que el gobierno le cobra impuestos al gobierno? La FANAL ha beneficiado al fisco por más de 70.000 millones durante los últimos años. Don William. Es claro, ya Percy lo reconoce. Esos dos ingresos que tiene CNP apenas alcanza para 400 millones. Y resulta que la planilla que él mismo calcula en la Dirección de Recursos Humanos es de más de 600 millones. Que consecuentemente no hay forma de pagar eso con los recursos que tenemos. Y por eso es exactamente que tenemos que equilibrar esta presupuesto. Pero precisamente pareciera, y con eso termino, y les ruego unas respuestas muy breves, pareciera que uno de los grandes problemas es el pago de los impuestos, la deuda que se tiene con el Ministerio de Hacienda. Esa exoneración no puede hacerse dejando de lado la necesidad de cerrar el CNP y de transformar las instituciones adjuntas o de entregar en concesión el FANAL. Ok, explicamos entonces. Hay una cosa de muy corto plazo que tenemos que salvar el equilibrio financiero y encontrarlo de aquí a diciembre. Eso es un tema que lo tenemos ahí entre manos. Ese diferencial que hay entre los gastos que nos permite pagar una planilla que no podemos tener los ingresos. Y segundo es el proyecto de ley. El proyecto de ley no tiene tanta importancia ni tanta urgencia como se requiere, pero sí el equilibrio financiero del CNP. Les agradezco su participación en este programa. Se nos acabó el tiempo y ha sido un gusto poder escuchar sus explicaciones. Nos vemos la próxima semana en una edición más de Puntos de Vista. Muchas gracias.